a denunciar por prevaricato, es decir, por falso argumento jurídico, a Luciani y a Mola, pero dijo que nunca reprimió el peronismo. Usted sabe de peronismo, Fernando Iglesias, ha escrito algunos libros. ¿Qué dice? ¿Qué se le puede decir? ¿No? Ya que no se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que son las pruebas. Pero encima pone argumentos históricos que son absolutamente falsos. Primera cosa, bueno, podría decirle Costec y Santillán, podría, pero permitime hacer un rápido paneo histórico. En 1930, primer golpe de Estado, ¿quién entró en el auto con Uriburu? ¿Un radical o el teniente Perón? El teniente Perón. Segundo golpe de Estado, 1943. ¿Quién fue el único vicepresidente de una dictadura en la Argentina? ¿Balbín? No. El coronel Perón, que después fue el candidato en el 46. En el 55, las Fuerzas Armadas que bombardearon la plaza y dieron el golpe repudiable, como todos los golpes, incluido el 43, ¿no? Porque ese siempre se olvidan de repudiarlo, eran las mismas Fuerzas Armadas las que dieron el golpe contra Perón, las que habían dado el golpe con Perón en el 43. Exactamente las mismas. En el medio que había habido 9 años, del 46 al 55, en donde fueron educadas en los valores y en los principios del peronismo por su comandante en jefe, que era el coronel Perón. Y podemos seguir. En el 66, golpe contra Ilía, presencia de las 62 organizaciones, palabras deplorables de Perón, que estaba en Madrid, y declaró que el país no podía soportar un año más del corrupto gobierno de Ilía, textual, y que Onganía era un caballero, que era la misma frase que había usado con Uriburu en los 30. Seguimos, en el 75 se quejan de las desapariciones. Señora expresidenta, sí. Ya uno no sabe porque han roto la Constitución y ya no tenemos un régimen presidencial, no se sabe qué es. Bueno, señora Kirchner, por favor, las desapariciones empezaron en el año 75, con los primeros exilios y con... se le puede preguntar al Beto Brandoni, a Nacha Guevara, si quiere una del palo de usted, y con la censura y las primeras desapariciones, más de 1000 muertos, según el informe de la CONADEP, que el peronismo no quiso integrar, ocurrieron durante el gobierno peronista y antes de la dictadura. Videla, ¿sabe quién lo nombró? Lo nombró una señora que se llamaba Isabel Perón, y a Macera lo nombró el general Perón. Y siguen hablando de que no hubo represión y que no hubo violencia. Nombró inclusive como ejemplo el tema de la Rúa. Una carta, de hecho, publicó. De la Rúa, 38 muertos. El relato peronista instalado parece que hubo una pueblada porque la pobreza era muy alta y murieron 38 personas en la plaza. Bueno, la pobreza era del 38,3, más baja que hoy. Y no pasa nada hoy. ¡Qué raro! ¿Quién habrá agitado para que pasara lo que pasó? En la Plaza de Mayo murieron 3 personas. 25 murieron en provincias gobernadas por el peronismo, donde el peronismo, por un lado, le metía fuego por abajo para que salieran a saquear y después reprimía con la policía provincial a cargo de los gobernadores peronistas. 25 de 38 de los muertos que ustedes instalaron como los muertos de la Rúa son todos de ustedes. Y después podemos seguir con Costec y Santillán, con las represiones que hubo durante su gobierno. Digo, me parece que realmente, ya que toquen un argumento histórico, es absurdo, pero por lo menos lean un poco su historia, porque la verdad, una cosa que ¿no? Si yo fuera peronista me avergonzaría de no conocer la propia historia. Defiendan lo que tengan que defender, pero conozcan su propia historia y dejen de relatar, porque esto tiene que ser el fin. Hugo, no tiene que ser solamente el fin para mí del relato kirchnerista. Es la leyenda peronista la que se desmorona en sus fundamentos económicos que han traído el atraso y la decadencia al país, y en su relato político que lo único que ha traído es violencia y división entre los argentinos. Quiero seguir analizando con vos, por supuesto, el alegato, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner, pero antes, justamente en relación a esto que vos mencionás, tengo entendido que estás presentando también un proyecto que tiene que ver con lo que ha sucedido durante la cuarentena. Bueno, no, en realidad lo presenté durante la cuarentena, en el 2020. Y todavía las violaciones, ya que estamos hablando de nunca reprimió, podría enterarse la señora vicepresidenta de su propio gobierno lo que hizo durante la cuarentena. Hubo desapariciones seguidas de asesinatos, todo tipo de restricciones a la libertad. Padres que no, por ejemplo. Lo de Formosa, lo de Espinosa, lo del chico se me olvida el nombre, de la provincia de Buenos Aires, Bagalí Morales, que murió en una comisaría
de San Luis, otro gobierno de los muchachos, porque no tenía acomodado bien el barbijo, la metieron presa, parece la historia de la chica iraní, la metieron presa por usar mal el barbijo, al otro día apareció muerta, ahorcada en la comisaría. Ya que queremos hablar de violencia y represión, investiguemos eso. Yo presenté en el 2020 un proyecto con ADEC, Comisión Nacional de Investigación de los Crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena, porque fueron las violaciones de los derechos humanos más importantes desde la época de la dictadura. Y no pueden quedar impunes, no puede quedar impune eso, y no puede quedar impune que hubo 129.000 muertos. Yo todavía estoy esperando, presenté pedido de informes, todavía estoy esperando que me digan cuántos tenían la doble vacunación. Claro. Quiero compartir con vos, de hecho, un audio que se conoció recientemente, que si no me equivoco el que habla es el ministro de Seguridad, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, que habla sobre una persona detenida y todas las vejaciones a las cuales se la estaba sometiendo. Escuchen atentamente. Hay que buscar un caso tipo Ana Morel, detenerla y ahí producir el escándalo. Al balcón en Rosario había una mina paseando el perro y la hicimos detener, la tenemos acá enjaulada, con los perros y todo. No van a comer por 3 días. Le aplicamos el decreto 297. La tenemos acá abajo habilitamos una sala especial y está con los perros, está llorando, por supuesto, lo vamos a dejar llorando 10 horas, 12 horas sin comer. Está confesando tremendo, un delito. ¿no? Esto ocurrió durante la pandemia, vamos a aclarar. Sí, pero está confesando un delito. O sea, está diciendo, detuvieron a la mujer, le aplicaron el decreto 297, claro que era el decreto aquel que firmó el presidente Alberto Fernández. El presidente Festicholas. Antes del Olivos Gate. Y aparte dice claramente, no va llorando. a comer durante 3 días y la vamos a dejar llorando. Bueno, ya hemos presentado desde pedidos de informe, pedidos de renuncia, denuncias penales, está todo presentado. Ahora digo, mientras esto sucedía, mientras esta furia represora, porque evidentemente lo dice hasta con un disfrute, una ostentación de poder, yo espero que porque además hay una cuestión... Ustedes lo presentaron, perdón, porque me parece muy grave esto, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿hay algún fiscal que pueda visualizar este material? Bueno, ese es uno darse cuenta que fue un funcionario el que está diciendo y confesando lo que hizo, y en todo caso ver si hay un delito allí. Ese es uno de los problemas que hay, porque muchas veces los diputados tenemos que reemplazar a los fiscales en lo que debería ser una actuación de oficio de los fiscales. Claro. Este señor era el ministro de Seguridad del gobierno peronista de Santa Fe, uno de los moderados, Perotti. Este señor es ahora asesor de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de este gobierno. Digo, me parece que es muy grave, y me parece muy grave además esta cosa que tienen, porque replica sistemáticamente la misma idea, ¿no? La de, como dice Milei, la casta política, que es siempre la casta política peronista. Cuando Cristina dice, a mí no me pueden juzgar, si me juzgan, ¿qué quilombo se va a armar? Es el mismo caso de Saín, que es lo que, mientras el presidente que había firmado el decreto, pedía que todo el mundo fuera enjaulado prácticamente, no se podía salir de la casa y las medidas de represión eran de este tipo, él tenía sus festicholas con la querida Fabiola. Esa diferencia, esa cosa de que ellos están por encima de las leyes que ellos mismos crearon y tienen estas actitudes inaceptables, tienen que cambiar definitivamente a partir del 2023. Entre los Báez, del dinero y de los negociados, ¿no? De lo que se fue en la ruta del dinero acá, lo que vuelve a través de Otesur y los Sauces, que está en plena investigación judicial. Mira, Hugo, cuando uno no discute lo que dice el otro, sino otra cosa, es porque está admitiendo que no puede discutir lo que dice el otro. Esto de que se sostiene que Kirchner, cuando era intendente o gobernador, ya había planeado, no lo dijo nadie, realmente discute un argumento que nadie puso. Lo que sí se le dijo son cosas que están en la causa y que son hechos. Crearon una empresa que no existía en las semanas antes de llegar al poder. La deshicieron cuando se fueron del poder porque se había acabado el negocio. Pusieron al frente a alguien que no tenía ninguna experiencia empresarial ni de ningún tipo, mucho menos en la construcción. Le dieron recursos iguales a los de la provincia de Buenos Aires. Hago un punto acá.
La provincia de Buenos Aires tiene más de 50 veces más habitantes que la provincia de Santa Cruz, le dieron la misma cantidad de recursos. Claro. En el medio se ahogó la gente en La Plata porque no hicieron las obras del Arroyo del Gato, entre otras cosas, ¿no? Estos son datos completamente verificables. El 80% de los recursos que tiraron hacia Santa Cruz fueron a parar a Lázaro Báez, que pasó de ser un empleado bancario a ser el principal terrateniente de la Argentina, con negocios declarados, préstamos, alquiler de hoteles, todos con ellos, con fotos saliendo con Cristina del mausoleo de Néstor Kirchner, mientras Cristina decía que no lo conocía. Con otras fotos muy interesantes donde sale Báez con todos los hijos, con una panza así, donde se ven cuadriculados. Me parece que no eran los abdominales, sino los fajos de euros. Todos esos son hechos. Como no puede discutir uno solo de estos hechos, viene con estas elucubraciones. Bueno, es el símbolo de una derrota. Yo creo que el kirchnerismo está renunciando a los argumentos, porque ya no puede defender ni su política económica ni su política de destrucción de la breve, República. porque hay otro corte. ¿Ves el tribunal afectado por estas presiones cada vez mayores de parte del kirchnerismo antes de su sentencia? Yo creo que no, los veo cada vez más débiles a ellos, los veo cada vez más desesperados. El nivel de la argumentación es absurda. No sé cómo Veraldi, que es un jurista que parecía prestigioso, le permite a Cristina que haga este escándalo en el lugar de la defensa. Y me parece que no, me parece que se viene, yo quiero creer que se viene una sanción ejemplar que ponga fin a todo un periodo de corrupción. La Argentina fue siempre un país con altos niveles de corrupción, pero lo que pasó en la década del 90 fue un salto cuantitativo, fue mucho más de la corrupción que ya había. Y con el kirchnerismo vino el salto cualitativo, pasamos de la corrupción a la mafia, a la asociación ilícita. Me parece, espero que ese fallo sea ejemplar. Sí, bueno, repasemos los hechos. En cualquier país normal, un acusado de corrupción se va a su casa, manda al abogado, se defiende con hechos. ¿Quiénes fueron? Para ver quiénes son las responsabilidades, porque Cristina parece... O como hace Correa, se va del país, ¿no? O se va del país, pero Cristina pega un salto mortal para ligar el atentado contra ella al fiscal Luciani, una cosa absurda. Dice, ese mismo día, lo que sí fue interesante para analizar qué pasó ese mismo día, fue que ella la zona dejó de estar bajo el control de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para pasar al control de la Policía Federal. La misma Policía Federal que no la cuidó, la misma Policía Federal que lamentablemente se le borraron el celular del principal responsable. La misma que después se atrasó también con unos WhatsApp y también perdió más información. La misma Policía Federal que en su momento estuvo a cargo la escena del crimen de Nisman. Esas son cosas sí significativas. Hay dudas sobre ¿no? eso, ¿eh? Hay dudas sobre eso. Entonces, fueron ellos los que llevaron esto que debería ser un tema judicial, dependiente solamente de las pruebas y arbitrio de los jueces, fueron ellos los que dijeron las puebladas, fue EVE, fueron ellos los que armaron esto. Cuando lo sacaron de ahí, fueron ellos los que pidieron volver y fue el juez Delgado el que impuso esto. ¿Y quién es responsable de todas estas locuras que solo pasan en una Argentina que ellos gobiernan? Bueno, la oposición. Y Luciani. Es un absurdo. ¿Cómo salió esto? Es importante saber cómo se filtró. ¿Lo sabemos? No, la verdad que no lo sabemos. No. Pero... Ahora, Saín no es la primera vez que dice barbaridades, ¿no? Ahora, vos te imaginás... Un hombre cercano a Aníbal Fernández, hay que decirlo. ¿Vos te imaginás esto? La tenemos ahí, la vamos a matar de hambre, la encerramos con los perros. ¿Te imaginas esto si fuera un ministro de Cambiemos? Fusilamiento. ¿Dónde está Fusilamiento. por favor, Tolosa Paz, la ministra de Ahora, ¿qué Género, va a decir? ¿Que era una broma, actrices argentinas? Acá, porque la única manera de defenderse si no estaba haciendo un chiste, porque va a venir... Que también sería gravísimo. No. Me parece que no cabe, porque él cumplía funciones justamente, ¿no? Como funcionario público. Está comunicando una situación delictuosa por la cual va a ser... Es gravísimo esto, tiene que aclararlo. Los temas que más le preocupan a los argentinos son, y las palabras que más surgen, la inflación, frustración, tristeza y enojo. Esas son las principales palabras con las cuales los argentinos describen a la Argentina. ¿El gobierno está en otra sintonía, Fernando? Mira, yo quisiera tratar de hacer una reflexión un poco más, porque acá estamos hablando siempre de dos elementos. Un elemento del que hablamos es la destrucción de la República, de las instituciones, de la independencia de la justicia, el ataque a la prensa, etc. Y del otro lado hablamos de los problemas económicos. Básicamente, los dos más urgentes, inflación galopante
y falta de dólares por déficit comercial, ¿no? Por falta. Muy bien. 1945. Yo creo que es un ciclo que arranca en 1945. En 1945 la Argentina era el octavo país más rico del mundo, el octavo. Tenía una inflación de 1,6% anual promedio de los anteriores 50 años. El último default había sido en 1890. En 1945 las reservas del Banco Central eran récord y bastaban para pagar 5 años de importaciones sin exportar nada. 5 años de exportaciones sin exportar nada. 1945. Banco Central colapsado. Todo eso en 1945. Asume Perón en 1946 y asume diciendo algo que lograron imponer. Esta idea de que la República, la prensa, todo esto está en contra del pueblo, ¿sí? Y que rompiendo la República íbamos a tener crecimiento, progreso y justicia social. ¿Qué pasó? 1945, todos esos récords. Récord, además, después lo batió históricamente el boom de los commodities, pero era el valor de términos de intercambio era 148, el más alto de la historia. Había un boom de los commodities por el final de la guerra, el trigo, la carne, toda. ¿Qué tuvimos a partir de ahí? Eso es 1946. 1949, tuvimos los días más felices, sí, linda festichola. 1949, cepo a los turistas. Los turistas no pudieron acceder más a los dólares. ¿Les suena? Sí, sí, sí. Después tuvimos veda de carne, veda de trigo, se hizo pan negro para poder exportar más. Sí. Y tuvimos en 1951, después de más de 60 años, default. Pasamos de récord de reservas, 5 años de exportación, de importaciones que se podían pagar sin exportar nada, pasamos de eso a no tener un solo dólar y declarar default. ¿Les suena? Digo, porque yo espero que en algún momento saquemos la conclusión muy cortita, que es esta. Si rompes la República, no llegás al crecimiento ni a la justicia social. Había una canción... Vas a la decadencia. Hay que ponerle límite, porque mirá cómo terminan esto. Las empresas se van. Bueno, suspendieron sus operaciones, se van. ¿Y ahora qué van a decir los laburantes? Que los que se sienten representados por esta izquierda loca, que no negocia nunca, porque está en realidad queriendo participar políticamente y queriendo tener 1 o 2 bancas más en diputados o en el Senado. Esta es otra izquierda loca, perdón. Y esta izquierda loca es aliada de Máximo Kirchner y el Frente de Todos en el Congreso, más de una vez, ¿o no, Fernando? Por supuesto, han votado sistemáticamente con ellos. Me alegro que no lo hagan en el tema de las PASO, pero en general han siempre votado a favor de ellos. Y de cada 3 críticas, 4 son siempre pero Macri, pero el gobierno de Cambiemos y contra el peronismo. Son un furgón de cola del peronismo, lamentablemente. Claro. ¿Qué ves vos con esto de las empresas de neumáticos yéndose del país o suspendiendo sus operaciones? Bueno, nosotros tomamos hace poco tiempo un caso de una planta elaboradora de lácteos en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo en este momento el nombre, pido disculpas. Vidal. Claro, y presentamos denuncias, pedidos de informe, que por supuesto no contestaron, y proyectos de ley para agravar el delito de bloqueo. Y me parece lo que veo es a la Argentina corporativa, una Argentina corporativa que tiene de un lado a los sindicatos, con sus variantes de derecha, más derechosa, más izquierdosa, la CGT y toda la banda sindical, del otro lado un sector sobre todo industrial, es un sector económico hiperprotegido, de cazadores en el zoológico, que no quieren competir, que no quieren invertir, que quieren hacer negocios en base a ser expertos en mercados regulados, como dijo el de Repsol. Y esta Argentina corporativa tiene una dirección política, que es el peronismo, y hoy el peronismo kirchnerista. Me parece que sin derrotarlos políticamente, pero por suerte creo que la gente cada vez está más consciente de que este modelo de país no va a ningún lado y que tenemos que cambiar. Fernando Iglesias, muchas gracias.